Días, hermanos, en esta hora vamos a alabar y glorificar a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Señor Dios, te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más para poderte alabar y glorificar tu nombre, Señor. Bendice a cada hermano o hermana que está aquí, Señor, para alabar tu nombre, Señor. Y a los que están en la transmisión también bendícenos, Señor. Que podamos sentir tu presencia, Señor. Que podamos sentir tu gozo, tu alegría, tu paz y tu amor, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos ha permitido vivir en esta época, Señor. Muchas gracias, Señor. Todo te pido en nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén, amén. Dice ahí en Apocalipsis 4:11: el Señor es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y así es, nada más por Él y para Él está la gloria, la honra y el honor. Vamos a entonar unos cantos de alabanza y oración en esta mañana. Así que acompáñenos, hermanos, desde su casa. Gócese, alégrese en el Señor, en nuestra salvación. Te alabamos, Señor, declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos del temor, te adoramos, Señor, te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Recibir
es, mi querido amigo, hermano, hermana. No hay nadie más quien pueda recibir toda la gloria y toda la honra. ¿Saben? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, peligro. Como está escrito, por causa de ti somos muertos, todo tiempo somos contados como ovejas al matadero. Antes todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá separar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. A menos de que tú como persona lo rechaces, es la única manera. Pero nada, estando en Él, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con cuerda de amor, Él nos atrae. De muchas maneras, habla a nuestro corazón. Habla a nuestra mente. Habla a nuestro ser. Es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Resonando en mi interior, tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los muertos están cayendo, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Oh, oh, oh.
nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dice en la Biblia ahí en Apocalipsis 4:8. Dice que los ángeles le adoran y dicen: Santo, 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 al Señor Dios Todopoderoso, al que era, al que es y al que ha de venir. Y algún día estaremos allá, tú y yo, alabándole, glorificándole por los siglos de los siglos. Reinas tú, poderoso reinas tú, poderoso Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, Cordero de Dios. Reinas tú, poderoso reinas tú, poderoso Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, santo.
bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un gozo poder saludarles. Extrañamos definitivamente nuestras reuniones aquí en la iglesia, pero sabemos que aún ahí desde sus hogares nos están siguiendo en esta transmisión y nos alegra poder enviarles un saludo. También reciban un saludo de parte de nuestros pastores Joel Martínez, Aurora Sánchez, que están al pendiente de cada uno de ustedes. Y pues bueno, en esta mañana quiero invitarles para compartir, para considerar la palabra de Dios unos momentos. Y quiero pedirles que abran su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer versículos 4 y 5, versículos 7 y 8 y por último el versículo 10. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, 7 y 8 y versículo 10. En esta mañana quisiera hablar del tema permanecer en Cristo. Y quiero leerte la palabra de Dios. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quieres cerrar tus ojos y en esta mañana pedirle a Dios que Él hable a tu corazón conforme a la necesidad? Padre, te damos gracias. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos, Dios. Gracias porque podemos honrarte. Aún en medio de esta situación, Señor, nuestros labios se llenan de adoración para ti. Gracias porque aún a pesar de las dificultades, la palabra puede llegar a nuestros corazones a través de estos medios. Te rogamos, mi Dios, en esta mañana, que tú vengas a hablar a los corazones. Tú mejor que nadie conoces la necesidad de cada una de las personas que nos están viendo a través de esta transmisión. Tú sabes lo que hay en su corazón. Por eso yo te ruego que seas tú trayendo la palabra indicada que ellos necesitan, para que sus vidas sean edificadas a través de tu palabra. A mí dame gracia y sabiduría para compartirla y una unción fresca de tu Espíritu Santo, Padre. Y todo lo que nosotros hagamos sea siempre para honrarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana quisiera hablarte de este tema, permanecer en Cristo. Sabes, durante algunos años he tratado de dar el curso en la iglesia, el curso prebautismal. Ese curso que toman las personas antes de dar el paso de bautizarse. Y sabes, en ocasiones cuando estamos en las pláticas, en las lecciones, algunos se han acercado a mí de manera personal y me han externado un temor. Me han dicho: Sara, yo me quiero bautizar, pero tengo miedo. Porque yo sé que una vez que yo me bautice, eso significa que yo voy a ser alguien que sigue a Dios. Pero tengo miedo de que con el paso del tiempo yo me desanime. Porque he conocido personas
que alguna vez estuvieron aquí, que alguna vez se bautizaron, sirvieron a Dios, pero ahora se han alejado. Y esto nos habla de que en ocasiones hay temor, sobre todo cuando se va iniciando la vida cristiana, el temor de decir, no sé si yo pueda mantenerme firme. Y cuando ellos me hacen esta pregunta o me hablan de esta inquietud, yo siempre les he dicho, mira, sí se puede. Y el secreto es que tú te mantengas en Cristo. Porque realmente de eso va a depender toda nuestra vida cristiana. De que nosotros podamos permanecer, como decía Jesús, nosotros somos los pámpanos y tenemos que permanecer en la vid. Estaba por ahí leyendo acerca de la vid. Es una liana enredadera originaria de zonas templadas. Su ciclo se divide en 2 etapas, la del crecimiento y la de la dormición. En esta planta siempre va a pasar por un tiempo donde florece, la mitad del año, donde da fruto, y la otra mitad del año va a ser un tiempo donde hiberna. Pero sabes, después del invierno es cuando aparecen esos brotes que son tiernos y verdes, a los que se les llama pámpanos. Estos brotes están hidratados y crecen rápido. Al poco de suceder la brotación, aparecen los racimos de flores que luego de la polinización comienzan a convertirse en los futuros granos. Cuando Jesús habla de que nosotros somos pámpano en la vid, Jesús está queriendo enseñarnos una verdad muy importante, que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Lo primero es entender que cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, a partir de ahí nosotros fuimos injertados en esa vid. Y a partir de ahí nosotros recibimos la vida a través de esa vid que es Cristo. Todos los nutrientes que nosotros necesitamos están en la presencia de Dios. Para que una vid se desarrolle hay 5 elementos básicos: la luz del sol, la temperatura, el agua, el dióxido de carbono, que unido con agua produce oxígeno, y los nutrientes del suelo. Para que la vid pueda subsistir necesita estos 5 elementos. Necesita la luz del sol, necesita el agua, el dióxido de carbono, pero también necesita los nutrientes del suelo. ¿Y sabes qué pasa? Esa planta está recibiendo los nutrientes del suelo, está recibiendo el agua, está recibiendo la luz del sol. Y es así que se encarga de producir todo lo necesario para que esa planta pueda subsistir. Pero algo importante que nos enseña esta ilustración que Jesús hablaba es de que nosotros debemos tener una dependencia completa de Dios. Porque el mismo Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Esto quiere decir que nuestra vida espiritual depende por completo de que nosotros estemos agarrados,
de que nosotros estemos recibiendo los nutrientes que solamente Dios nos puede dar. Y aquí hablaríamos de disciplinas tan básicas, pero que en ocasiones poco hacemos porque nos ocupamos de tantas cosas que descuidamos lo más valioso y lo más importante, que es nuestro tiempo devocional. Aquí hablaríamos de la oración, ese tiempo donde nosotros buscamos a Dios, porque déjame decirte que la oración no solo es poder pedir peticiones, no solo es poder desahogar nuestro corazón de cómo nos sentimos, sino que también a través de la oración, el poder de Dios, la fortaleza de Dios se inyecta en nuestra vida y nos da aliento para seguir adelante. La oración es algo tan necesario en nuestra vida. No una oración ocasional, no una oración solamente cuando estoy en una reunión o en un culto, sino la oración diaria, la que nosotros debemos tener ahí en nuestra casa, en nuestra recámara, ese tiempo de intimidad donde nosotros quebramos nuestro corazón delante de Dios, clamamos a Él, pero también recibimos la fortaleza que nuestra vida necesita. Yo creo que si algo conocemos nosotros, es que la oración es básica en nuestra vida cristiana, pero lamentablemente a veces no lo hacemos, porque no le damos importancia, porque estoy ocupado, porque estoy afanado, porque tengo miles de cosas que hacer. Pero sin darnos cuenta, al descuidar la oración, empezamos a separarnos de la vid. Otra de las cosas importantes que es clave para nuestro alimento es la palabra de Dios. No podemos permanecer si no conocemos la palabra. La palabra es la que nos muestra el camino de Dios. La palabra es el alimento que nuestra alma necesita. Así como nuestro cuerpo físico requiere alimento, nuestra alma, nuestro espíritu necesitan el alimento que solo la palabra de Dios puede traer. Pero es importante que la lectura de la palabra se convierta en algo como parte de una disciplina. No que solamente la leo cuando me dicen que abra la Biblia para un sermón. No que solamente la leo cuando me toca compartir con alguien, sino que la lectura de la palabra debe de ser todos los días, porque es ahí donde nuestra alma se alimenta, es ahí donde nuestro espíritu es vivificado a través de la palabra de Dios. Cuando carecemos de la palabra, crecemos quizás de manera raquítica, como cuando los niños no comen proteínas, porque solamente quieren comer dulces, frituras, y la mamá dice: necesitas comer proteína, carne, pescado, pollo, algo más nutritivo. Quizás tú digas: es que yo escucho música, es que yo veo algunas predicaciones, qué bueno que lo hagas, pero necesitas ir a la palabra, necesitas escudriñar la palabra, necesitas llenarte de la palabra para que tu espíritu, para que tu alma sean alimentados de la palabra de Dios que produce vida. Pero también algo que Jesús decía en este pasaje es que no solamente es conocer la palabra, sino obedecerla. Porque Jesús decía: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente leer la palabra. Y aquí yo te recomiendo leerla de manera sistemática. Cada día una porción bíblica. Pero también dice la palabra de Dios que es necesario la obediencia. Mientras nosotros obedezcamos a Dios, permanezcamos en la palabra y obedezcamos esa palabra, nosotros estamos permaneciendo en Cristo. Cuando nosotros empezamos a desobedecer la palabra, poco a poco nos empezamos a apartar de Dios. Y al hacerlo, eso tendrá consecuencias de que nuestra vida empezará a secarse. Venir a la casa de Dios también es algo que nos edifica. Y yo creo que es algo que nosotros estamos extrañando. El poder venir a los cultos, el poder reunirnos, porque son tiempos donde adoramos en comunidad. Son tiempos donde nuestra vida es edificada también a través de la enseñanza, a través de la predicación, pero también nos bendecimos a través de la comunión de unos con otros. Y es cierto que ahorita no lo podemos hacer, pero ¿cuántas veces tenemos la oportunidad y no la aprovechamos? Quizás antes de que esto pasara, habías dejado de venir a la iglesia. Por cualquier razón, porque ibas a ver un programa, porque preferías ir al mall, porque mil cosas, o simplemente porque te quedabas dormido y no aprovechaste la oportunidad para edificarte. Y ahora extrañamos, sí, pero que eso nos haga valorar para que el día que nuevamente podamos abrir este santuario para recibir a la congregación, tú y yo estemos aquí dispuestos a edificarnos a través de nuestros cultos de adoración. Valoremos esos tiempos. Decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista extrañaba la casa de Dios y decía, me acuerdo de cuando yo venía a tus atrios y traía a otros. Y ahora cuánto anhelo poder estar en tu casa. Que el hecho de que ahorita no podamos reunirnos nos ayude a valorar el poder estar en la casa de Dios. Como te digo, a veces cuando todo va bien, fácilmente descuidamos el asistir a la iglesia por cualquier motivo. Hasta que estamos en un hospital, hasta que estamos en una situación donde realmente no podemos ir, entonces empezamos a valorar y decir, cómo quisiera estar en la casa de Dios. Es cierto que ahorita no es posible, pero va a llegar un tiempo donde nuevamente abriremos las puertas, porque yo sé que Dios nos va a ayudar, pero que cuando eso suceda, tú estés listo para aprovechar esos momentos y congregarte, como dice la palabra de Dios. Sabes, a veces cometemos el error de confiarnos en nosotros mismos. El decir, yo tengo muchos años como cristiano, yo ya no me iría al mundo, yo ya no me apartaría de Dios, porque pensamos que tenemos muchos años de trayectoria, que hemos aprendido a través de todos estos años, o incluso desarrollamos un liderazgo o un ministerio. Pero déjame decirte que si poco a poco empezamos a descuidar nuestro alimento, nuestra dependencia de Dios, va a llegar el momento en que nos vamos a secar. Indiscutiblemente esto va a suceder. Por eso Jesús decía que tenemos que permanecer en Él. No podemos apartarnos.
No podemos decir, es que a mí no me va a pasar, yo nunca pecaría, yo siempre voy a estar bien, porque yo tengo temor de Dios. Si no alimentas tu alma y tu espíritu de la palabra, de la oración, si no hay una comunión con Dios, tu vida va a ser hueca, va a ser vacía, y llegará el momento donde empieces a sufrir la sequedad, porque hace falta la unción fresca del Espíritu Santo en tu vida. Nuestro tiempo devocional es clave. Nuestro tiempo de buscar a Dios es clave para poder mantenernos firmes. Porque es importante permanecer en la vida. Primero, nuestra vida espiritual depende de eso. Nuestra vida espiritual depende de que estemos fortalecidos a través de la vida. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, tendremos una religiosidad, tendremos una vida vacía, insatisfecha, donde quizás solamente vas al templo porque tienes amigos, porque te acostumbraste, pero habrá una sensación de vacío y de insatisfacción, porque no hay el alimento que tu corazón necesita. Pero también esa vida produce fruto en nosotros. Jesús dijo que si nosotros permanecemos en Él, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús está hablando de que cuando nosotros nos mantenemos firmes, nosotros permanecemos en Cristo, nuestra vida va a traer fruto. Y aquí quiero hablarte de dos tipos de fruto. Primero te hablaría de que cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros tenemos nuestro tiempo devocional, de oración, de lectura bíblica, el Espíritu Santo va a empezar a producir en nuestra vida lo que en la Biblia se llama el fruto del Espíritu. Y dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, empieza a haber un cambio en nuestro carácter. Sabes que empezamos a tener más amor, más paciencia. Aprendemos a ser más bondadosos, más misericordiosos, porque el Espíritu Santo empieza a producir en nuestra vida el fruto del Espíritu. Pero también dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne. Y en las obras de la carne habla de iras, griterías, maledicencias y muchas cosas más que están en esa lista. ¿Sabes? Una manera en que nosotros podemos medir cómo estamos delante de Dios es cuando nos ponemos a analizar si en mi vida está habiendo más obras de la carne o más fruto del Espíritu. Si en mi vida está habiendo más obras de la carne, es como un termómetro que indica que me estoy enfriando, que el fruto del Espíritu está desapareciendo y empiezan a surgir en mi corazón rencores, amarguras, enojos, griterías, pleitos, contiendas, lascivia y tantos pecados que vienen, como dice la palabra, obras de la carne.
Pero cuando nosotros empezamos a buscar a Dios y realmente dejamos que la palabra sea la que nos dirija y alineamos nuestra vida a estar en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo empieza a producir en nosotros ese fruto que debe de haber en nuestro carácter. Es algo que viene de adentro. El Espíritu Santo lo produce. Pero también podemos decir que cuando estamos en Cristo habrá fruto también de servicio. Nos volveremos más efectivos. Si nosotros somos personas que nos gusta servir a Dios a través de la enseñanza, la predicación, el evangelismo, la música, cuando tu vida está llena de Dios, tu trabajo, tu servicio será más efectivo, porque mientras tú predicas, el Espíritu Santo estará tocando los corazones. Mientras tú cantas, mientras tú tocas el instrumento, el Espíritu Santo estará obrando en las vidas y las vidas serán edificadas por el servicio que tú haces. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que ese fruto esté en nuestra vida? Anhelamos que Dios nos respalde. Sabes, a veces cometemos un error. Vivimos de manera descuidada. Luego nos dicen, oye, te toca predicar, te toca dirigir, te toca participar el domingo. Y ahí estamos el sábado. Señor, que tu gloria caiga. Señor, que tu gloria descienda. Señor, toca los corazones. Y a lo mejor pasamos el domingo y ahí estamos gritando, queriendo que Dios obre. Pero déjame decirte algo, cuando tú buscas a Dios en lo secreto, Dios se encargará de recompensarte en público. Cuando tú buscas a Dios en la intimidad, no es necesario que digas, yo oro tantas horas al día, yo soy alguien muy consagrado. Tu vida refleja, y cuando tú ministras, cuando tú sirves, el Espíritu Santo va a respaldar y va a honrar esos tiempos de intimidad que tú tienes con Dios. Pero sabes, hay quienes se han acostumbrado a la ausencia del poder del Espíritu Santo y se llena con otras cosas, mucha tecnología, mucha preparación en otras áreas, pero hay un vacío en cuanto al poder del Espíritu Santo. En cambio, cuando nosotros estamos en la vid, el Espíritu Santo brota en nuestra vida, de tal manera que cuando tú hablas, cuando tú ministras, cuando tú mandas un mensaje de texto, cuando tú estás compartiendo con alguien por medio del WhatsApp, el Señor usa esa palabra para edificar, para bendecir la vida de la otra persona. Y nos volvemos personas que llevamos mucho fruto. El permanecer en la vid también nos da fuerza para el invierno. Decíamos que la planta de la vid pasa por 2 estaciones. La mitad del año produce fruto y la otra mitad soporta el invierno. Cuando tú y yo dependemos de la vid y nuestra alma está alimentada con la palabra, quizás atravesamos adversidades, atravesamos enfermedades, momentos difíciles, pero en medio del invierno, en medio del crudo invierno, tú puedes permanecer firme, porque hay en ti una esperanza, hay en ti una convicción de decir, yo sé que Dios está conmigo, y eso te da fuerza para seguir adelante. Me gusta
La historia de Job es una de mis favoritas. Y uno de los versículos favoritos que están en ese libro es cuando en medio de la aflicción, en medio del quebranto, en medio del dolor de haber perdido todo, de haber perdido a sus hijos, de estar enfermo y padecer un dolor terrible. Pero en medio de eso, Job exclama: yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo y aún de deshecha mi carne, en mi carne he de ver a Dios. Job tenía la seguridad, aun cuando estaba pasando un invierno terrible, él podía decir: yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar. Y aunque mi cuerpo se está deshaciendo en pedazos por la enfermedad que él tenía, él decía: no importa, aunque mi carne se deshaga, yo sé que un día le voy a ver. Esto nos habla de que aún en medio de la adversidad, cuando nosotros estamos cercanos a la presencia de Dios, aún en el desierto, podemos mantener la fe. Podemos tener una fe inquebrantable. Podemos mantenernos firmes porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Cuando nosotros permanecemos en la vid, el Señor nos da el valor para luchar contra nuestras tentaciones. Porque la realidad es que estamos en una lucha. El apóstol Pablo decía: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Estamos en una lucha con la carne. Pero cuando nosotros estamos firmes, cuando nuestra vida está alimentada de la presencia de Dios, eso nos ayuda a tener fuerza para luchar contra la tentación, a luchar contra los vicios, a luchar contra el pecado que nos asedia, porque no voy a pelear en mi fuerza, no será mi fuerza de voluntad, no será mi capacidad, será la ayuda del Espíritu Santo que está en mí, que me dará victoria para vencer cualquier tentación, cualquier lucha, cualquier pecado con el que yo batalle. Pero la fuerza viene de Dios. Muchas veces decimos: hermana, es que yo no he podido dejar este pecado, no he podido. Lo he intentado, es más, creo que ya mejor me debo acostumbrar porque nunca lo voy a poder dejar. Hace tiempo escuché a alguien decir que su mamá había luchado por muchos años para dejar el cigarro. Ella era creyente, pero no lo había logrado. Y llegó a la conclusión de que entonces, con todo y cigarro, ella se iría al cielo, porque nunca había logrado vencer ese hábito. Pero déjame decirte que no importa lo grande que pueda ser la cadena, la atadura de lo que fue nuestra vida antes de conocer a Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, dice la palabra que hemos sido hechos libres. Pero cuando nosotros permanecemos en Cristo, Él nos ayuda a vencer las tentaciones. Él nos ayuda a luchar contra el pecado, porque como te digo, no es mi fuerza, no es mi habilidad, es la presencia de Dios en mi vida la que me asegura la victoria. Otra de las cosas también es que estar en la vid nos hace tener la confianza de que lo que pidas será hecho. Hoy muchas personas reclaman esta promesa, diciendo: tú pide y lo que pidas te será concedido. Pero sabes, aquí nos habla de una condición.
Y esa condición es permanecer en Cristo. Eso significa una vida espiritual, eso significa una vida sometida a la palabra, eso significa vivir en obediencia a la palabra. Mucha gente quiere los beneficios, pero no quieren pagar el costo. Pero cuando tú y yo estamos en Cristo, nuestra vida está llena de la presencia de Dios. Podemos tener la confianza de que Dios conoce nuestras necesidades y Él tiene cuidado de ellas. Es más, aún sin yo necesitar exigirlo, yo tengo la certeza de que Dios conoce mis necesidades y Él tendrá cuidado de cada una de ellas. Cuando permanecemos en la vid, podemos tener la certeza de que un día estaremos en la presencia de Dios. Pero qué importante es permanecer en la vid. Yo no he hablado de llamarse cristiano, de asistir a una iglesia o de venir de cuna cristiana. He hablado de hombres y mujeres que reciben a Cristo en su corazón, que son injertados en esa vid, pero que permanecen en ella. Qué importante es que nosotros podamos permanecer en la vid. ¿Sabes? Hace unos días me regalaron unas flores. Mira, aquí traigo una de ellas. Cuando me la regalaron, el ramo de flores despedía un olor hermoso que llenó mi habitación. Su color era rojo, era un color vivo, la flor estaba derecha, tenía hojas verdes. ¿Sabes? Era bella la flor. La puse en agua y es más, al agua le puse un mejoral, porque dicen que cuando ponen las flores en agua y le pones un mejoral, eso ayuda a que dure un poco más de tiempo. Pero la verdad es que esta flor fue arrancada de su lugar donde recibía el alimento. Y aunque yo la pongo en agua y aunque trato de cuidarla, la verdad es que el sol, el calor y sobre todo no recibir los nutrientes que necesita, que deben venir desde adentro, hace que poco a poco se vaya marchitando. Hoy ya no despide olor. Su color se ha puesto oscuro. Su cabecita se ha ido a un lado. Las hojas se cayeron por lo secas. Y en cualquier momento voy a tener que tirarla. Así es nuestra vida. A veces decimos, no, pero yo voy al templo. No, pero mis padres oran por mí. Pero sabes, por mucho que oren por ti, si tú no te alimentas, es como yo le pongo agua, pero aunque yo le ponga agua y se la esté cambiando, pasados los días se va a morir. Porque esa agua solamente le ayuda de manera temporal, pero como la flor no está recibiendo los nutrientes que ocupa desde adentro, solamente va a estar unos días bella, pero después morirá. Así es nuestra vida cuando nos apartamos de Dios. A veces podemos decir, yo sigo en la iglesia, pero hoy no te pregunto si tú estás en la iglesia. Hoy te pregunto si tú estás en la vid. ¿Aún tienes tiempo devocional? ¿Aún oras en tu intimidad? ¿Aún lees la palabra? ¿Aún vives en obediencia? ¿Aún adoras a Dios? Porque quizás mucha gente puede orar por ti, pero a la larga no va a poder sostener tu vida si tú no recibes el alimento que solamente puede venir de la vid. No sé cuántos de nosotros hoy nos podamos sentir
como esta flor, secos, que hemos perdido el brillo, que hemos perdido el aroma. Pero déjame decirte que si así fuera, hoy es una oportunidad, porque Dios te está invitando a que nuevamente tengas comunión con Él. No te ha desechado, te está invitando para que nuevamente le busques, porque extraña oír tu voz, tu oración y estar contigo. Yo quiero invitarte en esta hora para que podamos decirle: Señor, ayúdame a permanecer en ti. Y si al reflexionar en nuestra vida nos damos cuenta de que nos hemos descuidado, quizás todavía la gente no se da cuenta, pero en nuestro corazón ha habido un descuido. Hoy es una oportunidad para decirle: Señor, yo quiero volver a ti, renuévame, yo quiero volver a sentir tu presencia, yo quiero volver a sentir el gozo de tu Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero tener esos momentos donde tú hablabas a mi corazón, donde por las noches yo me despertaba y te adoraba. Yo quiero volver a esos momentos donde yo leía tu palabra y al leerla yo lloraba porque tu palabra hablaba a mi corazón. Yo quiero volver a ese tiempo donde mi espíritu estaba lleno de tu presencia, donde, como decía el salmista, mi copa estaba rebosando. Quizás hoy no estoy en esa condición, pero es una buena oportunidad para volver a Dios y decirle: Señor, que mi copa esté rebosando. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor hacia nuestras vidas. Gracias porque aun cuando a veces fallamos, y quizás hoy tenemos que reconocer que nuestra copa no está rebosando, que quizás hemos empezado a secarnos un poco, pero hoy tu palabra nos invita a volver a ti, a volver a ese tiempo donde te buscamos, a regresar a tu presencia, a volver a esos tiempos, Señor, donde nuestro espíritu conectaba con el tuyo y nuestra vida era edificada. Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Si alguno de nosotros hemos descuidado nuestra vida devocional, nuestro tiempo de oración, nuestra lectura bíblica, hoy reconocemos nuestro error, pero te pedimos que nos ayudes a volver. Ayúdanos a permanecer. Quizás algunos de los que nos están viendo y escuchando hoy se sienten un poco vacíos, pero que tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, pueda tocar sus vidas, pueda llenar nuevamente sus corazones de tu presencia y les dé la fuerza cada día, Señor, para vivir en esa comunión contigo. No por una obligación, sino porque te amamos, deseamos pasar tiempo contigo. Y como decía el salmista, delicias a tu diestra para siempre. Pasar tiempo en tu presencia, Señor, nos deleita. Nuestro espíritu se vivifica. Nuestra alma se alimenta, el gozo viene a nuestro corazón. ¿Cuánto necesitamos de tu presencia en nuestra vida? Ayúdanos, Dios, aun cuando ahorita no podamos estar juntos aquí en el templo para adorarte como iglesia, pero ahí en las casas hacemos iglesia, ahí en los hogares, que cada uno de nosotros podamos buscarte, podamos adorarte, podamos llenarnos de tu presencia y estemos ansiosos para el día en que se vuelvan a abrir las puertas de este lugar y juntos podamos adorarte
con toda libertad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues te damos las gracias por habernos acompañado durante esta transmisión. Te invitamos para que sigas. Recuerda que todos los días de lunes a viernes tenemos un devocional a las 9 de la mañana, un tiempo hermoso donde escuchamos la palabra, donde somos edificados durante esos minutitos por la palabra de Dios. Te invitamos a las 9. Mañana lunes regresará la dosis a su horario con el que inició. Lunes por la mañana estaremos compartiendo el tema del enojo. ¿El enojo lo controlas o te controla? Te invitamos para que también lo puedas seguir a las 11 de la mañana. Los hermanos de la iglesia, recuerden que mañana lunes nuestro tiempo de oración a través del Skype, por ahí estaremos conectados. El miércoles a las 8, ¿verdad? Nuestra predicación de la palabra. El sábado los jóvenes a las 4 en su reunión por Skype también. Y el domingo a las 10:30 la enseñanza de niños y a las 11 nuestro servicio de adoración. Recuerda que estamos orando por ti, te mandamos un saludo y esperamos, pues seguimos orando para que el Señor acomode todas las condiciones y que pronto podamos volver a estar juntos. Mientras eso sucede, seguimos siendo iglesia en casa, seguimos compartiendo la palabra y seguimos buscando a Dios. Que el Señor te bendiga y que tengas una linda, una bendecida semana en compañía de tu familia. Recibe un saludo también de nuestros pastores Joel y Aurora Martínez. Dios te bendiga.